geografía en la política internacional y las relaciones de poder entre los estados. Se centra en cómo factores geográficos como recursos naturales, ubicación geográfica, fronteras y características demográficas afectan las decisiones políticas y estrategias de un país. Desde mi punto de vista, la geopolítica se considera que los recursos naturales, la disponibilidad y control de recursos como petróleo, agua y minerales, que son fundamentales para la seguridad y el poder de un Estado. Ubicación estratégica, países situados en posiciones claves, como rutas comerciales o fronteras con potencias. Influencias culturales e históricas. La historia y la cultura de la región pueden afectar sus relaciones internacionales y sus posiciones en el mundo. Dinámicas de poder. Las alianzas y rivalidades entre naciones son influenciadas por factores geográficos y estratégicos. En resumen, la geopolítica ofrece un marco para entender cómo las características físicas del mundo afectan las internacionales, políticas y las estrategias de los estados. ¿Quién está en desacuerdo con lo que dijo la compañera? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Listo. La siguiente, por favor. El estudio de cómo la política y la economía de un país están influenciadas por su geografía, incluyendo su ubicación, clima, recursos naturales y relaciones con otros países. También examina cómo los países utilizan su poder y su influencia para lograr objetivos políticos y económicos. Algunos temas claves en la geopolítica incluyen relaciones internacionales, distribución de los recursos, seguridad nacional, globalización y cambio climático. La geopolítica es un campo complejo que ayuda a comprender las dinámicas del poder y la influencia en el mundo. Algunas de sus ventajas incluyen el entendimiento de las relaciones internacionales, el análisis de riesgos y oportunidades, la comprensión de la globalización y como desventajas la complejidad, los cambios constantes y las interpretaciones subjetivas. En sí, la geopolítica es un campo de estudio valioso que ofrece importantes para entender el mundo actual. Sin embargo, requiere un enfoque cuidadoso y una consideración de múltiples perspectivas para obtener una comprensión completa. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Listo. Compañera Mayra, ¿puedo proceder? Sí. Usar para, digamos, describir la geopolítica chilena. Que sería más sería el poder territorial, los recursos naturales, las estrategias geopolíticas, las regiones estratégicas y la geopolítica crítica. Esos serían los conceptos básicos de la geopolítica. Exactamente. ¿Otro compañero que quiera dar otras características? ¿O palabras claves? ¿Era? Yo unas características. Listo. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? ¿Y eso qué? Bueno, algunas características de la geopolítica es la interacción entre la geografía y la política. Examina como la ubicación geográfica, los recursos naturales y las fronteras que afectan las decisiones políticas. También el análisis de poder. Se enfoca en la distribución del poder entre los estados y cómo esto influye en las relaciones internacionales. Los factores económicos. Considera el impacto de la economía como el acceso a recursos y mercados en la estrategia política de los países. Cultura y nacionalismo. Analiza cómo la identidad cultural y el nacionalismo influyen en las políticas exteriores. Conflictos y alianzas. Estudia las causas de los conflictos y la formación de alianzas estratégicas entre países. Evolución histórica. Reconoce que la geopolítica no es estática, evoluciona con el tiempo y se adapta a cambios en el contexto global. Perspectiva multidisciplinaria.
Integra conocimientos de diversas disciplinas como la historia, la economía, la sociología y la ciencia política. Listo. ¿Alguien más que tenga algo aparte? Concepto, unas características diferentes. Yo. ¿Yo no eres? Como yo tengo algunos temas actuales de la geopolítica, ¿En qué país? pues, no sé, pues, pero Es a nivel global. En general. Ok, bueno. Entonces, continúa yo. pues, algunos de los temas en la política incluyen la rivalidad entre Estados Unidos y China, la situación en Ucrania y la relación con Rusia, la crisis en Oriente Medio y el papel de Irán en la integración europea y ¿cómo se llama eso? El crecimiento, la creciente importancia del África con la geopolítica global, la competencia por los recursos naturales y la energía, impacto del cambio climático y seguridad global. ¿Alguien más? ¿Tiene un punto de vista diferente? ¿O diferente? La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y aprender el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Listo. ¿Alguien más? Gabriela. La geopolítica es el estudio del efecto de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. La geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y presidir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Es una especialidad que se ocupa del estudio de la casualidad espacial, de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. Se nutre especialmente de otras disciplinas, tales como la historia, las relaciones internacionales, la geografía política, la ciencia política, la sociología y la antropología. Realiza el estudio de órdenes establecidos de acuerdo a las características económicas, culturales y recursos de los estados, así como su situación geográfica relativa entre unos y otros. Okay. ¿Alguien más tiene algo que pueda aportar? De acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¿Quién más está de acuerdo con el estudio de la mañana? ¿Todos están de Estamos de acuerdo? acuerdo. Mayra va a decir por qué estamos de acuerdo. ¿Qué? Pero, Dame tu punto de vista. No, ¿y por qué me van a poner a hablar así? No, Sofía, no. Porque la Que tú no geopolítica- tienes Yo puedo decir los conceptos claves que dijo Yodari. Sí, dale. Ajá. Bueno, los conceptos claves de la geopolítica incluyen ubicación y recursos naturales, fronteras y territorios, rutas comerciales y transporte, acceso a los recursos estratégicos, influencia regional y global, seguridad y defensa, relaciones internacionales y alianza, desarrollo económico y competitividad. Yo tengo otros conceptos. Dígate. Pero parecidos. Ok. Ubicación y posición estratégica, recursos naturales y su control, fronteras y territorios disputados, acceso a rutas marinas y mercados, alianzas y rivalidades internacionales, poder y militar y económico, internacional, cambio climático y seguridad alimentar. Yo también tengo. Ok. Soberanía, territorio, recursos naturales, fronteras, estrategias, poder, geografía, conflictos, alianzas, diplomacias, intereses nacionales, influencias, globalización y geoestrategia. La geopolítica es el estudio de cómo la política y la economía de los países se relacionan con su geografía y recursos naturales. Analiza cómo la posición geográfica, los recursos naturales, la población, la economía y la política de un país influyen en su poder y su relación con otros países. Hable más suave porque todavía está copiando y... Exactamente. Él tiene que dar el resumen, él tiene que dar el proyecto final de todo lo que estamos haciendo. Listo. Bueno, listo. María Ángela, prosigue. Pero un poco podría definir un montón de los países que están ubicados geográficamente
y digamos que tienen un fuerte, digamos, como países como Colombia, que digamos es muy rico en los recursos naturales, y digamos por eso ellos son un país, digamos, muy diverso, ¿no? Y también eso ayuda como a fortalecer también las interconexiones que hay entre los países a nivel global, ¿no? Porque, digamos, cada país es fuerte, digamos, en ciertas actividades económicas, de así mismo, digamos, exportan, hay exportaciones, importaciones de los productos que hay en cada país. Y también vemos, como por ejemplo, también quería como mi opinión sobre lo que dijo el compañero de la sociedad, que desde los temas actuales que vemos en la geopolítica, y vos como en las guerras, y más que todo es por eso, ¿no? Porque cada país, digamos, para tener más territorio, o porque quieren apoderarse de las riquezas de otros países, y entonces por eso también, o expandir su territorio también, por eso son las problemáticas que vemos actualmente. ¿Alguien está en desacuerdo o en acuerdo? ¿Quiere aportar algo a lo que dijo la compañera? Quisiera aportarle algo a la compañera en la parte de Colombia. Colombia es uno de los países que conecta América Central y del Sur también al acceso a los dos mares, el Pacífico y el Atlántico. También gracias a sus recursos como el petróleo, el oro, el carbón y las esmeraldas. Lo otro es sus conflictos internos, que sería con los grupos guerrilleros y narcotráficos. También la relación internacional que tiene con la cooperación estrecha con Estados Unidos y el fortalecimiento de lazos comerciales con otros países. ¿Alguien está en acuerdo, desacuerdo o tiene algo más para agregar o algo de hablar de algún tema en profundidad? Yo quiero hablar sobre también en España y China. La ubicación estratégica de España está gracias porque está al suroeste de Europa, acceso al mar Mediterráneo y al Atlántico. Relaciones internacionales, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, influencia en la política europea, influencia histórica, vínculos, fuentes con América Latina por su pasado colonial, desafíos internos, movimientos independentistas en Cataluña y tensiones económicas. En China, la expansión económica de él por ser la segunda economía mundial, iniciativas globales como la Franja y la Ruta, el poder militar, modernización y aumento del gasto militar, proyecto de poder en el mar del sur de China, relaciones internacionales, alianzas estratégicas en Asia, África y América Latina, relación competitiva con Estados Unidos, desafíos internos, desigualdad económica, censura y represión de minorías étnicas. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algún desacuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Está totalmente de acuerdo, compañera Rivera? ¿Quién más está de acuerdo con la información que se acabó de brindar? Parece muy interesante. Ok, ¿quién sigue para hablar? Acá tiene unos conceptos. A ver, Bueno, uno de ellos es sobre la capacidad de un país para influir en la política y la economía global. El segundo es intereses nacionales. Los objetivos y prioridades de un país en su política exterior. El tercero es seguridad nacional, la protección de la integridad territorial y la estabilidad del país. Y como tercero y último, la globalización, la integración económica y política de los países a nivel global. listo. ¿Otro compañero? Listo. La geopolítica es el estudio de la relación entre la política y la geografía, es decir, cómo la ubicación geográfica de un país o región influye en su política económica y relación internacional. La geopolítica analiza como los factores geográficos como la ubicación, el clima, los recursos naturales, las fronteras y la población influye en toma de decisiones políticas y en las dinámicas de poder entre los estados y las regiones. Ok, ¿alguien Yo quiero hablar. listo? ¿Vas a dar tu punto de vista? Voy a hablar sobre la geopolítica en los pueblos colombianos. La geopolítica en los pueblos colombianos se refiere a la relación entre la geografía, la política y el poder en diferentes regiones de Colombia. Tenemos el primero, que es el conflicto armado. La presencia de grupos armados en diferentes regiones ha llevado a conflictos por el control territorial.
Segundo, minería y recursos naturales. La explotación de recursos naturales ha generado conflictos entre comunidades y empresas. Tercero, territorios indígenas y afrodescendientes. La lucha por la protección de territorios ancestrales y la preservación de la cultura. Cuarto, fronteras y migración. La situación de los migrantes venezolanos y la política fronteriza. Y quinto, desarrollo y infraestructura. La desconstrucción de proyectos de infraestructura y su impacto en las comunidades locales. ¿Preguntas? ¿Alguna opinión sobre lo que acaba de decir el compañero? ¿Algo en lo que están en contra o a favor? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿quién sigue para hablar? ¿O quién falta para hablar? No, tú no. Nosotros calificamos. Angie, hola. Angie, andas un poquito duro porque... La geopolítica examina cómo los países utilizan su posición geográfica para obtener recursos y ventajas estratégicas, proteger sus intereses, desarrollar las alianzas y relaciones internacionales y resolver disputas territoriales. La geopolítica considera factores como la cultura, identidad, economía y desarrollo, cambio climático, ubicación y acceso a rutas marítimas y comerciales. Okay. ¿Alguien quiere agregar algo? Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con el concepto? Listo. Compañera Mayra, faltas tú para hablar. Yo ya hablé. Tu punto de vista. Algo cortico. Acá dice que no lo Lo que más te llama la atención. Exactamente. O algo que tengas ahí en el cuaderno que tú puedas decir que no has dicho. Por así decirlo. Que ya una pregunta. Ah, No, Arce. yo le hago una pregunta. No, que ella tiene una duda para vos. Ay, por ejemplo. es que ya no me pareció como muy interesante. Ella quiere saber más a profundidad por más de una práctica. Decirlo con tus propias palabras. O sea, las características que acabas de decir, explícalos tú. Las palabras. Pues eso, pues yo diría que esas características son como las partes, como por decirlo, que más se ve en Colombia, ¿sí me entiende? Y lo que se ve en los pueblos, porque ahorita pues en Santander está muy caliente. Y pues eso es por Puebla se encuentra, entonces pues vienen y bajan, los de bueno, sí un poco. Entonces, pero son los problemas que también generan entre pandillas, que están los conflictos armados. Ahí entre los que leí también, pues son como, sí, pero son como así, es que no haría decir, como por decir, las cosas que más influyen, pero una influencia mala sobre los pueblos y pues las comunidades. ¿Alguien está de acuerdo? ¿De acuerdo o quiere agregar algo? Sí, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué está de acuerdo? Yo estar totalmente de acuerdo. Pero debe haber una razón, porque ahí el compañero Arce hizo una gran intervención al decir una característica de la cual se desarrolló y se desenvolvió, que es algo actual en lo que se ve acá en Santander. En Santander y en Colombia. Exactamente. De acuerdo ahí. Bueno, tu punto de vista, Rivera, No, pero con lo que acabo de decir algún compañero, lo que quieras agregar, pues, ya sería tu punto de vista y ya. bueno, pues con lo que agregó mi compañero Arce, pues estoy de acuerdo ya que tiene mucha razón al decir sobre los conflictos armados, ya que ¿me repite lo que dice? Sí. Aunque aquí en Colombia sí hay mucho conflicto armado y guerras entre pueblos, por así decirlo. Ah, sí, pues eso. Exactamente. Tanto. Ahora yo tengo una pregunta para usted.
¿cómo usted mejoraría, o sea, no usted, pero si usted estuviera en el caso de tener como poder, como la posibilidad, no político, no, por eso que usted vaya y pueda, hacer algo como para que los menores de edad o la gente así, ya digamos, pues, gente que son de bajos recursos que se dejan guiar por esos pasos. ¿Usted cómo haría para que esa gente no siguiera sus pasos y siguiera un camino que sea recto, que sea bueno y, por ejemplo, terminar sus estudios? Porque hay mucha gente que se va en tantos conflictos armados que quieren ya ser grandes y cuando ya son grandes los tumban y ya no dejan de ser grandes. Entonces, ¿cómo haría? Lo primero y lo esencial de ese tema sería todo el recurso económico que tiene esta persona, ya que la mayoría es por no tener los recursos necesarios para su economía. Que yo he visto, más la profesora Adriana ha dicho en algunos momentos ese tipo de temas. Segundo, si yo tuviera como decir el poder y todo eso, yo primero lo guiaría al mejor camino, lo aconsejaría más que todo, y más que todo a los jóvenes más pequeños, ¿verdad? Y es lo esencial porque uno no va a obligar a nadie. Eso es algo muy difícil para obligar, ya que al no querer una persona, al ser ayudado al mejor camino por donde puede ir y elige ese tema, ya es algo como imposible prácticamente. Pero más que todo sería por lo económico, que es lo que han dicho. Ya. Lo que más puedo completar en mi intervención más que todo es que los niños más que todo son influenciados por este tipo de temas ya por lo que están observando en las redes sociales, por el noticiero más que todo, ya que al ver tanto conflicto y todo eso lo que quieren es agarrar un arma, más que todo. Y más. Exacto. Lo que ven a su alrededor más que todo, su ambiente, su ambiente más que todo. Ya que si ven a un muchacho drogándose o con estos tipos de este tipo de cosas, ¿qué usted opina, verdad? Si no. No, querer hacerlo. Obvio, porque es de su ambiente y todo eso, más que todo. Entonces ya aquí se termina la